Eh, la idea es decir, este cuadro que les voy a presentar es meramente un esquema, les decía, para saber todo lo que sucede en este cuadro, se trata todo el estudio que ustedes van a hacer de Derecho Procesal Penal, pero muchas veces cuando alguien tiene que abordar, decía, ¿no es cierto?, la clase pasada, el estudio del Derecho Procesal Penal, y empiezan a recibir datos y que uno empieza a hablar de investigación, prueba, elementos de cargo, prisión preventiva, declaración, excarcelación, es bueno que lo vayan teniendo en cuenta cómo se desarrolla el proceso penal y quiénes intervienen en él. Entonces, esto es para darle un panorama. Yo, si a ustedes les interesa, después lo puedo subir a la página, este cuadrito, al campus, para que lo tengan, insisto, ustedes cuando estudien particularmente cada uno de los temas van a ver que esto se puede rellenar, ¿no es cierto? Lo que pasa es que yo tampoco trato de cargarlos a esta altura de tantos datos, como para que ustedes en lugar de que vayan clarificando un poquito, tengan un panorama claro, confundirlos y llenarlos de datos o entrar a explicar situaciones que alguno de los profesores específicamente se va a dedicar. Igualmente no hay ningún problema que el que lo necesite o el que quiera, el día antes del parcial, unos días antes del parcial, nos podamos reunir en base a ese cuadro para ordenarnos, si alguno tiene alguna confusión, ¿no es cierto?, para ordenarse bien cómo se dispone el desarrollo del proceso penal. No sé, Rosela, si yo puedo compartir pantalla o me tenés que dar el ok vos. No, sí, sí, podés. Te Dale. habilité recién, así que sí. Sí, sí. Bien. Vamos a ver el cuadrito que les decía. ¿Lo pueden ver? Está en pantalla. Si me hace una señal con la Sí, mano. Sí, 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 se ve sí, Sí, se perfecto. ve. doctor, se puede. Bien. Esta es la idea de que ustedes sepan cómo se desarrolla el proceso penal. Ustedes van a ver bien a la izquierda las tres formas que prevé el Código de Procedimiento de la provincia de Buenos Aires que se pueda iniciar el proceso penal. Cuando hablamos de proceso penal, hablamos de la fase de investigación y eventualmente de la parte de juicio también. Bien, vamos a ver, una de las formas es la denuncia, un tema que vamos a tratar hoy específicamente después de analizado este cuadro. El segundo, la prevención policial, es decir, cuando la policía interviene directamente constatando la existencia de un hecho. A veces, por supuesto, no necesariamente tiene que darse esta situación cuando la policía va patrullando y ve algún ilícito, que no es el caso más frecuente, sino incluso se considera que se da esta situación de iniciación del proceso penal cuando alguien llama a la central de emergencias avisando que concurra personal policial pues está cometiendo un ilícito. Y de oficio, es lo que hablamos la clase pasada, cuando el órgano instituido para llevar adelante la investigación, a quien el Estado le ha delegado esa labor al funcionario público, lo inicia sin necesidad de que llegue a su conocimiento, no es cierto, de otra forma, sino directamente motu propio inicia la investigación. Entonces decíamos, el fiscal en principio, vamos a ver que hay excepciones, no tiene ningún límite para la mayoría de los casos en los delitos de acción pública para iniciar una investigación. Pero el fiscal no está en todos lados, entonces la ley regula una serie de actos que permiten al que llegue a conocimiento del fiscal las noticias que se tienen sobre los delitos. Y es a través de esta forma. Está, por supuesto, él inicia la investigación porque llegó a su conocimiento de una manera informal y no está regulada de esta forma. Bien, empieza la investigación. La investigación, decíamos que es el fiscal quien la inicia. Cualquiera de estas situaciones necesariamente hace que se inicie la investigación. Acá el fiscal no podría decir, sobre todo en estos casos, no podría decir, mire, todo muy lindo, acá parece un delito, pero yo directamente no lo voy a investigar porque no me interesa, es un delito insignificante, yo necesito los recursos para Perdón, los doctor, delitos más ¿puedo hacer graves. una Sí, pregunta? sí, sí, sí. ¿La investigación también podría iniciar
con la acciones, ¿cómo que se le dice? Acción autónoma policial, ¿también puede iniciar ahí la investigación? Es esto, la prevención policial. Ah, es eso nomás. Eso, sí. Si no, la policía solo puede iniciar si se topa con la comisión de un delito o si no, a través de la denuncia que le lleva un particular. Esas son las dos formas. Ah, ok. ¿Mm? Ahí, Vamos a ver listo. cuando la recepción de la denuncia que el particular, es decir, el ciudadano, puede llevar la denuncia a la policía, al fiscal, pero la policía puede hacer alguna labor limitada y después ponerlo en conocimiento del fiscal, quien asume la investigación. Acá decimos que en definitiva el fiscal dirige la investigación, muchas veces en los hechos lo hacen los funcionarios policiales que actúan en delegación, o colaboración con es decir, la policía en función judicial, que se encarga de realizar, efectivizar la investigación que dirige el fiscal y quien más o menos ordena las diligencias que hay que hacer, ¿no? Bien, Bien, perfecto. Gracias. listo. Se inicia, les pido que cualquiera que tenga alguna duda abre el micrófono y me lo dice nomás, ¿eh? Bueno, se inicia la investigación. El fiscal puede determinar que cuando ya se inició la investigación, puede decidir que va a desestimar la denuncia. ¿Por qué? Porque el hecho que llegó a su conocimiento no constituye delito. Hizo una pequeña investigación, o ya de las mismas características de la investigación, realiza una desestimación de la denuncia. Puede ser porque, decíamos, el delito no constituye una, puede ser que no constituya delito el hecho denunciado, que esté comprobado el hecho, pero no constituya delito, por lo tanto se desestima la denuncia, o puede ser que es un delito, o sea, unas calumnias e injurias que no se tramitan a través de este sistema de proceso. Acá me olvidé de advertirles, esta línea que yo le doy va a ser la aplicable, este cuadro secuencial, a los delitos de acción pública para el juicio ordinario. Después podemos ir viendo cómo se puede llegar a modificar, ¿no es cierto?, cuando veamos específicamente los procedimientos especiales. Pero esto es como está regulado para el procedimiento común, que es el aplicable a la mayoría, a la investigación y juzgamiento de la mayoría de los delitos. Bien, decíamos que el fiscal puede desestimar la denuncia. Ustedes van a ver que el fiscal hace esa desestimación y cómo se controla esa desestimación. La única forma de controlarla, para que no sea un acto, es decir, para que el fiscal tape o oculte una idea es decir, de discrecionalidad sobre que no quiere llevar adelante la investigación diciendo que no es un delito. Entonces, el control de esto se puede pedir ante el fiscal general departamental, es decir, dentro del ámbito del Ministerio Público. ¿Quién lo puede pedir? La víctima. La víctima lo notifica, el fiscal le tiene que notificar la desestimación, la denuncia, se lo notifican y van a ver que el artículo 8, ¿no es cierto?, que establece los derechos, es decir, cuando se establecen los derechos de la víctima, se dice que entre las facultades que tienen es de pedir la revisión de la desestimación de la denuncia por parte del fiscal. Bien, vamos a señalar que, por el contrario, el fiscal decide investigar. Continuar la investigación porque el hecho ya aparece, mire, como me aparece que fue típico, realmente se trata el hecho denunciado de un delito de acción pública, voy a hacer la investigación. ¿Qué tiene que investigar? Ustedes van a ver que el curso de el derecho del proceso penal, en principio, se satisface con dos aspectos que se llaman extremos de la imputación. La materialidad delictiva, es decir, en qué consiste el hecho delictivo. Entonces, yo tengo que narrar un hecho de la realidad que se ajuste a una norma penal. Y lo tengo que decir, realizar objetivamente. Es decir, tengo, no sé, una serie de moldes que me da el Código Penal y yo tengo que ver los hechos cómo lo rellenan. Y eso es la parte objetiva, la materialidad delictiva. Y después tengo que ver cómo puedo atribuir a alguna persona concretamente esa materialidad. ¿Quién es el autor, el partícipe, ¿no es cierto?, encubridor con relación a ese hecho. El fiscal
En principio, es decir, la primera que tiene que dar por satisfecha es en cuanto, la primera premisa es la investigación de la materialidad delictiva, porque si no hay materialidad delictiva, no se prueba que existió efectivamente un hecho, no tengo que pasar a la segunda hipótesis, que es la relativa a la autoría y responsabilidad. Entonces, ¿qué puede suceder? Que el fiscal investiga, pero con los elementos que tiene, no haya datos suficientes, no pudo encontrar datos suficientes para tener por acreditada la materialidad delictiva. Entonces dispone un archivo de las actuaciones, que es aquí donde los estoy ubicando. ¿Qué significa archivo? En principio que las actuaciones van a quedar suspendidas hasta la aparición de nuevos datos que permitan a su reapertura. Es decir, esto quedaría abierto en principio hasta que se prescriba la acción penal que nace de este delito, que supuestamente empieza a prescribir desde la medianoche del día de su comisión, si se trata de un delito instantáneo, o si que dejó de cometerse si fuera un delito continuado o permanente. Bien, cuando el fiscal tiene elementos para tener por acreditada la materialidad delictiva, ¿no es cierto?, entra a verificar la autoría y responsabilidad. Por supuesto que decíamos que es importante, porque uno puede señalar que sí, esa persona realizó esa conducta, pero no es ilícita. Por lo tanto, primero tenemos que corroborar que efectivamente sea una conducta ilícita. Seguimos en el segundo paso. Perdón, profesor. Sí, sí. Dijo que se llamaban extremos de la imputación, ¿puede ser? Extremo de la imputación penal, sí. Gracias. Bien. El fiscal tiene que ir reuniendo sobre estos dos extremos elementos de convicción suficientes. Van a ver que supuestamente, estos elementos de convicción tienen determinado grado de comprobación a lo largo del proceso. Empiezan al menos con una simple posibilidad, que es cuando permite que se abra la investigación. Tiene que haber indicios suficientes para proceder a continuar, a dictar alguna medida. Tiene que haber probabilidad cuando termina la investigación de que se cometió el hecho y que se tiene la persona a quien se tiene o se ha imputado el delito pueda ser autor, hasta que, ¿no es cierto?, se trata de llegar a la certeza. Ustedes cuando vean determinados actos van a ver que refieren a semiplena prueba, indicios vehementes, elementos de convicción suficientes. Eso significa que esto supuestamente tendría que ser una escala que va en ascenso de comprobación de los extremos de la imputación, ¿sí? Bien, es decir, se empieza aquí por, ¿no es cierto?, decíamos, una sospecha, cada vez se va exhumiendo, elementos suficientes, puede ser indicios vehementes, entonces después probabilidad de que sea el autor del hecho, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, el fiscal sigue investigando y recabando datos para comprobar estos extremos de la imputación. Cuando tenga elementos suficientes para ellos, es decir, sobre los dos, tiene que tener elementos suficientes con visión sobre los dos, tanto la materialidad como la autoría. Acá se diferencia la situación sobre si se trata de un delito detenible o no. Si sea delito detenible o no detenible. ¿Dónde busco yo dónde puedo encontrar esta referencia? Bien, lo tengo que buscar en el artículo 151 del Código de Procedimiento Penal, que dice cuáles son los delitos detenibles o cuáles son los delitos que no son detenibles. Es decir, cuáles son las personas... Perdón, profe. Sí. ¿Dijo artículo 151 o Sí, 351? no, 151. Gracias. Bien, ahí van a tener que, de acuerdo a la escala penal, que dice que en principio la regla es que son detenibles aquellos delitos cuya pena intermedia entre el máximo y el mínimo supere los 3 años de prisión. Yo tengo que al máximo sumarle el mínimo y dividirlo por 2. Si da más de 3, el delito es detenible. ¿Qué significa que es detenible? Que el fiscal, en ese caso, va a pedir que comparezca. Esto significa
una valoración que hace la ley, que la persona que se le imputa determinados delitos, si se lo convoca simplemente a una audiencia, no va a concurrir. Entonces, previamente se va a realizar el pedido de detención. ¿Quién hace esta actividad? Es quien lleva adelante la investigación, que es el Ministerio Público Fiscal. ¿A quién le tiene que pedir la detención? Él no la puede disponer la detención porque ustedes van a ver que específicamente, como se trata de quien dirige la acción, pero después, ¿no es cierto?, es uno de los intervinientes, es decir, quienes van a estar en controversia sobre el proceso, la detención, la privación de la libertad, se la va a pedir al juez de garantías, a quien vamos a ver, y ustedes van a estudiar con el doctor Madina muy pormenorizadamente, que es aquel que dispone las medidas que impliquen una restricción de derechos constitucionales, como la Constitución prevé, ¿no es cierto?, como garantía el derecho a la libertad. Cuando yo tenga que privarlo de la libertad con fines procesales, debo recurrir al juez, quien es el único que está autorizado a disponerla. Cuando el delito no es detenible, yo no necesito la intervención del juez de garantías y la causa pasa, ¿no es cierto?, la investigación pasa a un segundo panorama. Ya les ajusto el cuadro. Bien. Esperen, que se me escapó. Ahí está. Bien. El paso seguido es, tanto si se encuentra, es decir, aquí, si la persona se encuentra privada de la libertad, se le toma declaración al imputado. Si la persona, no, el delito no es detenible, la persona es convocada a prestar declaración sin necesidad de la detención previa, directamente es convocada a prestar declaración. Esto es igual. Yo lo que entiendan es que, quiero que entiendan que el proceso no es un proceso distinto, es el mismo proceso, lo que pasa es que se dan ciertas particularidades que yo se las señalo, porque para decir, ustedes van a ver que la intervención en los delitos no detenibles del juez de garantía en esta fase de la investigación es más limitada de la que tiene que realizar cuando se trata de una persona detenida. Más allá que ustedes vamos a ver también que hay otras medidas de prueba que tiene, o diligencias de investigación que tiene que llevar adelante el fiscal, para los cuales son necesarios contar con la anuencia del juez de garantía, la autorización del juez de garantía, porque para obtener ese medio o esos datos que necesita el fiscal, es necesario afectar no el derecho a la libertad, sino otros derechos también garantizados por la Constitución Nacional, como ser el domicilio, la intimidad, todo cualquier otro de esos derechos garantizados por la Constitución Nacional. Bien. ¿Qué puede suceder con posterioridad? Bien, que después de la declaración del imputado, el juez de garantías, es decir, hay que resolver sobre si esta persona va a permanecer detenido o no a lo largo del proceso. ¿Por qué se lo detiene? ¿Y por qué se le puede negar la excarcelación? Hay muchas causales, sobre todo puede ser por el monto de pena que se tiene en expectativa, es decir, mucho monto, que la persona hay temor que se vaya, es decir, ustedes van a estudiar, que siempre les vamos a hablar nosotros, que en principio que una persona esté privada de su libertad mientras se desarrolla el proceso penal, lo único que lo justifica es que existan peligros procesales. ¿Cuáles son estos peligros procesales? Es que la persona pueda fugarse y no someterse al proceso penal y a la consecuencia que tiene el proceso penal, que es la imposición de una pena, y también que pueda estorbar o entorpecer la investigación. Esos son los únicos dos casos, porque si no, la Constitución Nacional establece que el único título válido para encarcelar a una persona es una sentencia definitiva pasada en autoridad de cosa juzgada. Esto lo van a ver, lo van a escuchar bastante, aún en esta parte de la cursada, pero aún cuando específicamente el tema de la excarcelación se trata tal vez más adelante, son datos que ustedes van a ir recibiendo continuamente respecto a esta situación. Bien. Aquí hay que resolver la excarcelación. Entonces puede suceder dos cosas, ¿no? ¿Quién va a pedir la excarcelación? El defensor del imputado, ¿no? O el imputado. ¿Por qué? Porque dice, bueno, mire, yo fui detenido, el delito era detenible, pero es
escarcelables esos delitos, donde yo tengo que buscar que los delitos son escarcelables en nuestro Código de Procedimiento, en el artículo 189 y siguiente, que establece cuando el delito, no obstante ser detenible, es escarcelable. ¿Qué significa la posibilidad de escarcelación? Que la persona no va a estar en más, no va a seguir encarcelado mediante dure el proceso. Entonces acá hay una disyuntiva. Puede ser que el juez de garantía conceda la escarcelación y por lo tanto pasaríamos acá abajo porque se trataría de la misma situación en la cual la persona, el delito no es detenible, o puede ser que el juez de garantía deniegue la escarcelación. Si el juez de garantías deniega la escarcelación, por supuesto esto puede ser apelado ante la Cámara de Apelaciones, que es el órgano revisor de las decisiones del juez de garantías, pero si la persona no se le acuerda la escarcelación, ¿no es cierto?, el fiscal va a pedir su prisión preventiva, es decir, transformar lo que fue esa detención, que el motivo era traerlo a su presencia para declarar, va a pedir que se dicte la prisión preventiva porque hay peligros procesales, es decir, va a decir, bueno, hay elementos para tener por acreditada la materialidad del hecho, la intervención de este imputado en el hecho, y además hay peligros procesales. ¿Por qué? Porque la pena que se le imputa es muy alta, se presupone que a una persona que se le dirige una pena, una posibilidad de pena alta de prisión, trate de fugarse para ¿no es cierto?, cuando finalice el proceso. Entonces, la idea es contar, es más o menos esto como, parece un poquito, no es muy humano, ¿no?, ver, pero ustedes se compara con otras ramas del derecho. Acá yo necesito el objeto, es decir, acá el sujeto sobre el cual voy a hacer, ¿no es cierto?, cargo de la consecuencia jurídica. Nosotros en un proceso ejecutivo tenemos un embargo de un objeto sobre el cual voy a hacer, ¿no es cierto?, también aquí es una medida cautelar que se da ante ciertos elementos que acrediten, ¿no es cierto?, una verosimilitud del derecho. Entonces acá, como toda regla procesal, va a ser una verosimilitud del derecho que lo va a dar la presunta materialidad del hecho y también la presunta participación, y el fumus de bonis iuris, es decir, bueno, yo temo que esta persona, cuando llegue el momento de dictar sentencia, no se haya profugado. O puede suceder también que, me va a entorpecer, es decir, esta persona ya estuvo hablando con los testigos, estuvo molestando a los testigos, amenazando a los testigos, si está en libertad, me va a entorpecer la investigación. ¿Quién debe decidir si dicta o no la prisión preventiva? Es el juez de garantías, es decir, debe decir, bueno, el juez de garantías que en su momento dispuso la detención, de acuerdo a lo que declaró el imputado, puede ser que y alguna medida que se puede haber hecho en base a la evacuación de llamada de citas que da el imputado. ¿Qué son evacuaciones de citas? Aquellas indicaciones, aquellos elementos que el imputado dijo que pueden corroborar su versión que sobre los hechos, y lo pueden permitir desincriminar. Entonces, el juez de garantías no necesariamente es que si ha dictado la orden de detención, necesariamente debe convertir esa detención en prisión preventiva. Tiene que hacer una nueva valoración. Esto va a significar que la causa va a continuar con esta persona privada de su libertad. Entonces, puede dar dos posibilidades ante el pedido de prisión preventiva. O dicta la prisión preventiva, o dicta una falta de mérito, es decir, que los elementos existentes no justifican el dictado de una prisión preventiva que requiere más elementos, es decir, más elementos de convicción que la mera detención. A ver, este análisis que yo les hago es, a ver, esto que es necesario, los pasos que se vayan aumentando gradualmente las exigencias hasta finalizar en una sentencia definitiva, no quiere decir que la prueba ya no esté reunida al principio de las actuaciones. Ustedes van a encontrar que si a una persona se le imputa un homicidio, ¿no es cierto?, y se encontraba en el lugar del hecho, con el arma, lleno de marchas de sangre, ya cuando se inició la investigación por prevención policial, ya estaban los elementos suficientes que después primero utilicé, que me sobraban para orden de detención, que son suficientes para prisión preventiva y tal vez puedan ser suficientes para
la aplicación de la pena. Pero gradualmente esto significa que el fiscal debería cada vez ir obteniendo mayor convicción, datos más sólidos sobre la materialidad del hecho y la intervención del imputado. Bien, una vez que se ¿Puedo hacer dicta... una pregunta? ¿Sí? No ¿Cómo? entiendo, profesor. ¿Puedo hacer una Sí. pregunta? Sí. No comprendo bien la diferencia entre la simple detención y la prisión preventiva, porque supongo que si el juez ordena que siga detenido y le da lugar al fiscal a que pida la prisión y después dice que hay falta de mérito, ¿cuál sería la diferencia? ¿O No, comprendí mal? puede ser que, a ver, como ser el testigo cuando declaró, ¿no es cierto? El imputado cuando declaró ofreció 2 testigos que dicen, esta persona, yo puedo corroborar que no estaba en el lugar del hecho. Y tengo foto que está en un cumpleaños conmigo que está en otro lado. Entonces, el fiscal, no obstante, no le cree, pero, a ver, no le cree, no sé por qué. Entonces, puede ser que se modifique, ¿no es cierto?, esta posibilidad. Puede haber cambiado la situación en cuanto a los elementos, la vigencia, que se mantengan vigentes los elementos que llevaron a la detención, ¿sí? Entonces, el juez tiene que hacer una valoración mayor. Ustedes piensen que el juez, cuando hace la valoración con relación a la detención, le es suficiente con que tenga un determinado panorama, porque dice, bueno, yo esto después, la persona ahora va a estar privada de su libertad por un tiempo corto hasta que yo resuelva su excarcelación. Pero cuando yo resuelvo la prisión preventiva, ¿no es cierto?, necesito más elementos, porque la prisión preventiva es esa orden que autoriza al juez a privar de la libertad a un sujeto antes de una sentencia. Eso es, ¿no es cierto?, cuando la Constitución habla sino que nadie puede ser detenido sino por orden de autoridad competente, significa, ¿no es cierto?, se trasluce en el procedimiento penal, que es la prisión preventiva, no la mera detención. ¿Ahí vamos? Sí, Sí. gracias. ¿Está bien? Si no entienden, igualmente preguntan las veces que sean necesarias, ¿eh? Perdón, le Bien. hago una Disculpe. consulta, por Sí. favor. Sí, Donde dice declaración del imputado, Sí. ¿sería la declaración del 308? Exacto. Sí. Gracias. Profesor, yo tengo una pregunta. Sí, Me quedé en la excarcelación, que el Sí. defensor del Estado pide la excarcelación. En Sí. ese momento, el juez puede conceder la excarcelación o Sí. denegarla. o de negarla. Si Sí. la deniega, el fiscal pide la prisión preventiva automáticamente. Exacto. Perfecto. ¿Mm? Acá me faltaría una flecha como que va otra vez para ahí arriba. Si lo escarcela, ya después no va a ser necesario un pedido de prisión preventiva porque, por supuesto que como la escarcelación, es decir, el fiscal, la escarcelación tal vez tiene agravio y va a apelar ante la Cámara de Garantías. Si la Cámara de Garantías está conforme a la decisión del juez, va a seguir acá. Si la revoca, va a ir, es decir, va a pasar acá, ¿sí? Aun cuando resolvió, es decir, el juez de garantía, yo para no complicarlo, con la intervención también del juez de garantía. Lo que no puede hacer, vamos a ver, el fiscal apelar cuando el juez de garantía no convierte la detención, es decir, la detención en prisión preventiva. Ahí no tiene recurso el fiscal para recurrir esa no conversión de la prisión preventiva. ¿Qué puede decir el juez de garantía? También decir, bueno, mire, la imputación se convirtió en la detención. Yo le denegué la excarcelación en su momento porque la persona no tenía domicilio. Y si la persona tiene que brindar un domicilio, si no, no puede ser excarcelado. Porque yo a dónde lo voy a notificar de las resoluciones, cómo lo voy a citar para que sigan realizándose los actos. Pero a esta altura puede ser que la persona, entonces se lo denego porque, mire, el delito en principio es carcelable, pero esta persona no acreditó domicilio que dio no existe. Después se acredita que tiene un domicilio donde va a vivir, que tiene familiares. Entonces, tal vez cuando él lo denegó, el fiscal le vuelve a pedir la prisión preventiva y el juez de garantía le diga, mire, hay elementos
Pero para mí no le voy a convertir la detención en prisión preventiva porque para mí, ¿no es cierto?, no hay peligro procesal. Entonces, también aquí pasaría a la situación, la causa continuaría sin el imputado en prisión preventiva, de esto no puede recurrir el fiscal, ¿no es cierto?, de esta decisión de no conversión en prisión preventiva. Sigue la investigación adelante y llega un momento que finaliza la investigación. El fiscal dice, bueno, hasta aquí, acá terminé. Entonces, ¿cómo finaliza esa, es decir, el fiscal da en un momento por finalizada la investigación? Finaliza la investigación en ambos casos. ¿Qué es lo que sigue cuando finaliza la investigación? Dos posibilidades para el fiscal. El fiscal puede decir, mire, yo tengo elementos de acuerdo a lo que investigué aquí, en toda esta fase, para demostrar en un juicio oral que esta persona ha cometido este hecho que se le está imputando. Entonces voy a solicitar que se eleven las actuaciones a juicio. O puede decir también, mire, yo de acuerdo a los elementos investigados, ya sea porque no está comprobada la materialidad, o porque, si bien está comprobada la materialidad, a esta persona no hay elementos para determinar que es el autor del hecho. Entonces, puedo pedir el sobreseimiento. Es decir, es un petitorio del fiscal. Estos son ambos petitorios del fiscal que se lo hacen a quién, a el juez de, a ver si puedo, ¿no? Lo hace a quién, al juez de garantías. Es decir, pide quién va a ser el que dispone la elevación de la causa a juicio, el juez de garantías. Hasta aquí fue la investigación. Acá van a ver, ustedes van a estudiar con el doctor Poyetto, que se abre una fase que es de fase de control de la acusación, también en algunos casos llaman etapa intermedia, donde lo que se hace es una controversia sobre, ¿no es cierto?, la investigación. Ustedes imagínense que la defensa que ha tenido intervención en esta fase de investigación, controlando la actividad del fiscal, impugnando los actos del fiscal, ofreciendo elementos para que le permitan corroborar su hipótesis, su teoría, ustedes van a ver su teoría del caso. De hecho, la única posibilidad fuerte que tiene a oponerse a lo que quiere el fiscal es a través de en este momento, es decir, cuando el fiscal hace el requerimiento de elevación. Entonces, si el fiscal hace un requerimiento de elevación, pueden suceder dos circunstancias. Una, que no exista oposición de la defensa. ¿Por qué? Porque dice, no, mire, yo lo que tengo no voy a discutir nada ahora, lo voy a discutir en juicio. Si no hay oposición, es decir, el requerimiento de elevación lo presenta el fiscal ante el juez de garantía le da traslado por 15 días a la defensa, y la defensa presenta el escrito y dice, no me voy a oponer al requerimiento de elevación. El juez eleva la causa a juicio con un simple decreto de elevación. Si hay oposición de la defensa, ¿cómo puede derivar? ¿Cómo puede terminar esto? En que el juez diga la hipótesis del fiscal, lo que dice el fiscal tiene razón, hay elementos para que vaya a juicio, y dicta un auto de elevación a juicio, que tiene que ser un auto fundado. Acá es un decreto, es decir, no habiéndose, lo único que va a decir el juez de garantía, no habiéndose mediado oposición de la defensa, elevo las actuaciones a juicio, es decir, él no se puede poner a considerar, no, mire, no hay elementos suficientes, la verdad que no es fuerte la hipótesis del fiscal. No, si no hay oposición no puede resolver nada, debe por mero decreto elevar la causa a juicio. Aquí, cuando hay oposición, si entiende que hay probabilidad de tanto sobre la materialidad como la autoría responsable, decide que la causa pasa a la fase de juicio y si por el contrario, si entiende que no hay elementos suficientes y entiende que las dudas que hay no se pueden superar en el juicio, el juez de garantía puede dictar un sobreseimiento. También puede dictar... ¿Doctor, hago una consulta? Sí. Bien, en el primer sobreseimiento,
Sí, el sí. fiscal es el que No, el lo fiscal se lo dicta. va, no, el fiscal se lo va a pedir al juez Ah, de garantías, que también es otra hipótesis, es decir, el que dicte el sobreseimiento es un acto jurisdiccional que solo lo puede dictar el juez porque es el que cierra el proceso y crea la protección de cosas juzgadas sobre ese hecho. Tómenlo así que, por supuesto, acá lo que puede hacer el fiscal, no dictar sobreseimientos porque es un auto jurisdiccional el sobreseimiento, sino un pedido de sobreseimiento, lo tiene que pedir al juez de garantía y vamos a ver, esto yo no lo quiero complicar, lo van a estudiar también con el doctor Poyetto, que hay posibilidades que tiene el juez de garantías, en este caso de rever este pedido de sobreseimiento, pero no los quiero complicar a esta altura. Doctor, Sí, ¿esta etapa del proceso se realiza por escrito o también en audiencia oral? miren, está buena la pregunta. En principio, todo por escrito, porque en este proceso común todavía no está impuesta la oralidad. El único caso donde se puede realizar oralmente, ustedes van a ver que lo van a estudiar como un procedimiento especial aparte, donde toda esta fase de investigación se realiza oralmente. No, no en sí la fase de investigación, porque queda en expediente escrito, sino que la resolución de las cuestiones relativas al imputado se hace todo en una audiencia, que es en los delitos de flagrancia. Es decir, en un momento ustedes van a ver, si leen el artículo 284 del Código Procesal Penal, van a ver que para aquellos delitos denominados de flagrancia, es decir, en el cual el autor del hecho son encontrados cometiendo el hecho, o a un breve periodo después, ¿no es cierto?, se lo someta a un proceso especial, ¿no es cierto?, donde su situación se resuelva en base a audiencia, es decir, se acorta la investigación, ¿no es cierto?, y tanto los pedidos de, ¿no es cierto?, como de prisión preventiva, como de excarcelación, de prisión preventiva, de requerimiento de evasión, se hacen oralmente, pero se da en esa situación. Aquí, para los de estos tipos de delito del procedimiento común, lo único que se podría dar oralmente es si antes, ¿no es cierto?, volvamos un poquito para atrás, si a esta altura, cuando el imputado se le fue denegada la excarcelación, ¿no es cierto?, entonces se sabe que el fiscal va a pedir una prisión preventiva, la defensa le puede pedir al juez de garantías que fije una audiencia, ¿no es cierto?, para contradecir al juez, perdón, al fiscal sobre la existencia o no de datos para la solicitud de la prisión preventiva. ¿Qué pasa? Si no pide esa audiencia, no, es decir, ante el pedido del juez de garantías, perdón, del fiscal, el juez de garantía no le va a dar traslado a la defensa, sino que dicta la prisión preventiva y después el defensor tiene que ir directamente, si la dictó, en recurso ante la Cámara. Acá lo que puede hacer es decir, no, mira, yo creo que yo voy a plantear ciertas cosas y quiero que no perder una estancia, entonces que lo resuelva el juez de garantía y si no lo comparte el juez de garantías, yo me voy a la Cámara. Esta es una idea también que esta parte del proceso que originariamente fue concebida como parcialmente discrecional para el fiscal, de hecho cada vez se permite más la intervención de la defensa y también hay una idea de ir transmitiendo, imponiendo no solo que la oralidad prime en lo que es la parte de juicio, sino también en la investigación. Ustedes tienen como ser el procedimiento de menores. El procedimiento de menores ya todos, es decir, el dictado de la prisión preventiva, las excarcelaciones, se hace todo oralmente. Todavía esto no está impuesto para la prisión preventiva. Doctor, ¿le puedo hacer una Sí, consulta? sí. Cuando hablamos de la etapa intermedia, hablamos del 335, que sería el contenido de la requisitoria, hasta el 354, que sería la apertura del debate oral. Sí, sí, sí. Porque el Exacto. juicio, o sea, el debate oral no comienza en la etapa intermedia, sino que arranca en el 354, con días y Claro. horarios fijados. Sí, igualmente hay actos preliminares
es decir, sería antes de la apertura del juicio. En realidad, sería hasta que dure la posibilidad de controlar este requerimiento de elevación. ¿Y hasta cuándo vos lo podés hacer? Es hasta que vos, cuando la causa llega al órgano de juicio, tenés la posibilidad de ofrecer prueba y controvertir la prueba ofrecida por el fiscal, y a pedir nulidades sobre actos de la investigación, ¿no es cierto? Nulidades que no se hayan planteado con anterioridad y no hayan sido resueltas con anterioridad, sino la tenés que volver a plantear en el debate, pero en sí, la etapa intermedia se dirigiría hasta el momento en el cual se resuelve lo referido a esta posibilidad que se da en la audiencia del 338, el artículo 338 del Código Procesal Penal. Ahí, ¿no es cierto?, cuando las partes quieren controvertir algo relativo a la prueba, a cuestionar la legalidad de prueba que aporta el fiscal, ¿no es cierto?, que la acumuló en esta fase el fiscal, porque no va a ofrecer pruebas, sino que va a intentar reproducir, como ser un allanamiento ilegal, que yo no se planteó hasta el momento, yo lo puedo plantear en la audiencia del 338, en esa audiencia ante el Tribunal de Juicio. Entonces hasta ahí llegaría el control a lo que sería la etapa intermedia. Y una Cierto consulta, sí, la posibilidad de poder, hasta 30 días antes del debate oral, sí, realizar un acuerdo que, sí, bueno, supuestamente en la práctica se puede dar hasta 2 días antes. sí. Esa parte también sería la etapa intermedia porque no estaríamos en el juicio oral, No, claro, ¿o todo lo no? que sea, es decir, a ver, vos no tenés que confundir lo que es la etapa de juicio que empieza cuando la causa se eleva, Claro, entra a intervenir el órgano de juicio, no lo tenés que confundir con la etapa de debate, la etapa claro, de audiencia oral. La claro, etapa ahí de capaz que juicio se puede se bien. comprende de actos preliminares al juicio y del debate. Ahora lo vamos a ver en el cuadro siguiente, ¿sí? Hay Perfecto. actos que se hacen fuera de esa situación. Bien, hasta Bien. acá ha quedado claro. Ahora pasamos al otro cuadrito. Profesor, una Sí, pregunta. ¿Qué pasaba sí, en caso de que la defensa digamos, se niegue al requerimiento para que el fiscal lo eleve a sí, juicio? sí, Voy a repetir esa parte porque no me quedó. sí. Cuando la defensa... Sí, si la defensa se opone al requerimiento de elevación, pueden suceder dos circunstancias. Tiene que resolver el juez de garantía, el tercero, ¿no es cierto? Entonces puede disponer el juez. Decir, yo creo que debe prevalecer la hipótesis del fiscal, y por lo tanto la causa debe pasar a la segunda parte, a la fase de juicio, o si no, si entiendo que no hay elementos suficientes, es decir, si tiene razón la defensa, lo que puede dictar es un sobreseimiento. Esto se lo hago bastante sencillo porque hay otras cuestiones, como ser lo que podría suceder es que el requerimiento pide una calificación legal sobre el hecho y la oposición de la defensa no se refiere a que no está demostrada la autoría de responsabilidad, sino que el hecho merece una calificación distinta. Entonces, yo quiero que pase a juicio con esa calificación legal y no la que pidió el fiscal en el requerimiento. ¿Entienden esto? Porque a veces depende de muchas situaciones de lo que suceda con la calificación legal. La calificación legal, como indica la escala punitiva, va a indicar a qué tribunal va a ir, puede permitir pedir la excarcelación. Es decir, si yo acá en su momento se le dictó prisión preventiva por un hecho, por una situación y en base a una calificación, y resulta que después de lo que sucedió en la prisión preventiva, porque acá, ustedes fíjense que entre la prisión preventiva y que finaliza la investigación hay un periodo en el cual puede seguir la investigación del fiscal. Si sucedieron datos que dice, bueno, tal vez algún dato que dice, bueno, mire, acá parecía que el arma funcionaba, ¿no es cierto?, tenía capacidad de vulnerante, y resulta que después acá se arribó una pericia diciendo que el arma no permite efectuar disparos. Entonces se cambia la calificación del hecho. Entonces el fiscal, por acá hay que suponer, ustedes van a escuchar que es una actuación objetiva de
del fiscal, pero el fiscal puede tener otros pareceres, puede tener otro posicionamiento jurisprudencial, y aun cuando se dio esa situación, ¿no es cierto?, él va a mantener esa calificación y la mantiene en el requerimiento de elevación. Por eso se pueden dar estas situaciones. Ustedes fíjense que lo único definitivo, aquí de todo esto, ¿no es cierto?, todo se puede ir variando, y lo único definitivo es cuando la sentencia pasa en autoridad de cosa juzgada. Todo hasta ese momento se puede ir cambiando, ¿sí? Profesor, yo tengo una pregunta. Sí, En el caso de que el delito no sea detenible, sí, sí. el defensor del imputado pide la excarcelación y finaliza la investigación. No. Cuando no es detenible no necesita pedir la excarcelación porque no está detenido. Claro, esa era la pregunta que no entendía. Claro. ¿En qué La situación? excarcelación solo es cuando el imputado fue detenido previamente. Si no, es decir, la investigación sigue adelante y hay que esperar que haga el requerimiento de elevación el fiscal, a ver si hace el requerimiento o pide sobreseimiento sobre esas actuaciones. ¿Sí? Bien, gracias. Chicos, cualquier cosa que no entiendan, yo les quiero aclarar y no confundirlos, ¿eh? Doctor, última consulta mía. No. Dale. Desde la finalización de la investigación hasta pedir el requerimiento de elevación a juicio o el sobreseimiento, ¿qué plazo tenés? Desde que la persona fue privada de su libertad, tenés hasta 10 meses el plazo máximo si la persona está detenida para llegar a clausurar la investigación. Ese es el plazo que tenés para finalizar la investigación. ¿Qué pasa? A veces si la persona no está detenida, el plazo se cuenta de que fue convocado a prisión a prestar declaración. Entonces, ¿qué hacen? En muchos delitos complejos, lo que hacen los fiscales para evitar después andar a las corridas es hacer toda la investigación y tomarle la declaración, ¿no es cierto?, al final, de forma que después no le quede realizar muchas diligencias para pedir el requerimiento de elevación, porque si no le pueden decir, mire, venció el plazo de investigación y al fiscal lo pueden separar de la investigación. Bien, y pasamos a Perdón, le hago sí. una consulta. ¿La clausura de la IPP se da al momento del requerimiento de la elevación a juicio o el pedido de sobreseimiento, no? Sí. Acá ustedes clausuran la investigación. La finalización de la investigación significa clausura de investigación. Generalmente, el fiscal no viene a decir, finalizo la investigación y hace el requerimiento, sino que directamente presenta el requerimiento. Es decir, la finalización se supone que es con la presentación del requerimiento. Pero ustedes van a ver que hay casos donde la defensa ofreció algún elemento en favor del imputado y el fiscal dice, mire, no lo voy a hacer esa diligencia, porque para mí no es relevante. Eso le da la facultad a el defensor, a cuando finalice la investigación, pedir revisión de esa denegatoria ante el fiscal general. Entonces ahí sí el fiscal de primera instancia hace una denegatoria de diligencias probatorias a la defensa, debe avisar cuando finaliza la investigación y volverlo, ahí sí notificar a la defensa, mire, yo finalicé la investigación y lo voy a enviar al fiscal general, si usted insiste, para que revise, ¿no es cierto?, si hay que hacer o no esa prueba antes de hacer el requerimiento. ¿Sí? Perfecto, gracias. Yo no los quiero decir, pero para que a ustedes les quede claro, no se preocupen a ver, quiero que les quede lo más claro posible, pero no es no saberlo porque esto ustedes los van a ver particularmente en cada situación y no quiero cargarlos de sobremanera con datos, ¿sí? Bueno, después pasamos a la etapa. ¿Alguna pregunta más hasta ahora? La última mía. ¿Sí? Quería saber si cuando hablamos del artículo 336, que es la posibilidad que tiene el defensor de oponerse al requerimiento de situación a juicio del fiscal, Sí. ¿qué sería? Que tiene 15 días
para instar el sobreseimiento, el cambio de calificación, y cuando el código habla de oponer las excepciones que correspondan, hablamos de que puede ser como establecer que hay falta de mérito como para solicitar No, ese las excepciones podría ser que es prescripto, es decir, tenés que fijarte las excepciones que fija el Código de Procedimiento Penal. eso quería saber. Esas son. Esa no, si no vos te oponés directamente a la elevación de la causa juicio. Sí, excepciones. Oposición a la elevación o cambio de calificación y sobreseimiento. Cuando estás pidiendo sobreseimiento es porque decís no hay elementos suficientes para que pase la causa a juicio. Las otras, las excepciones son las defensas formales que podés establecer, que son de naturaleza formal. Es decir, el pedido de sobreseimiento es sobre la cuestión sustancial. ¿Sí? Profesor. Perfecto. Sí, una pregunta. Sí. ¿Qué pasa cuando se cumplen 4 meses y todavía, o sea, el plazo de la IPP y el fiscal 10 todavía meses, no... ¿Eh? 10 meses. No, pero todavía no pidió la prórroga, por eso digo. Ah, si no pide la prórroga, es decir, puede pedir, se puede hacer un reclamo y se puede ordenar el reemplazo del fiscal. Ah, está. La legislación bonaerense no establece otra sanción. En otras legislaciones se había establecido que si el fiscal no pide en determinado tiempo, el tiempo que tiene investigación, hay que sobreseerlo al imputado. Si no pide el requerimiento de elevación en determinado tiempo, hay que sobreseerlo. Eso no lo establece, lo que vos podés perder es tu competencia como fiscal y que te reemplacen. Es decir, al nuevo fiscal le van a dar un plazo limitado que tiene que hacer el requerimiento o pedir el sobreseimiento. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Pasamos a la fase... Doctor, una consulta. Sí. De haber particular damnificado una vez que cierra la investigación, Sí. ¿se puede oponer al sobreseimiento? Sí. Sí, bueno, acá vamos a hablar de... Ya están afiladitos con el tema de particular damnificado. Por supuesto, hay un sujeto que es el particular damnificado, que ¿quién es? Es la víctima que asume un rol procesal que es de coadyuvar la actividad del fiscal. Y él puede, van a ver, que él puede, pero esto lo van a estudiar más precisamente con el fiscal, es decir, él se puede presentar, ofrecer prueba, ¿no es cierto?, para demostrar la autoría, la materialidad delictiva y la autoría de responsabilidad. El particular damnificado es un sujeto eventual del proceso penal. Su admisión, ¿no es cierto?, en los sujetos esenciales son el fiscal, el imputado y su defensor. Después hay otros sujetos que ustedes van a ver, que no son sujetos, son sujetos eventuales. El particular damnificado es la víctima que asume el rol procesal. También se le garantizan a la víctima sin su intención, sin voluntad de intervenir en el proceso. Acá la víctima significa que ha decidido intervenir en el proceso en el cual fue damnificado y buscar, ¿no es cierto?, reunir elementos para demostrar la existencia del hecho y la autoría y responsabilidad del autor del hecho. ¿Qué pasa? Como esto, cuando se dicta el sobreseimiento del imputado, en este caso, si el fiscal hizo un requerimiento, él lo que puede hacer, si no lo apela al fiscal, el fiscal seguramente lo va a apelar si pidió el requerimiento y hay un sobreseimiento, pero puede ser que no lo haga, pues si bueno, mire, yo hice el requerimiento y me convenció ese argumento del juez, el particular damnificado lo podría recurrir, pedir que pase a juicio. Y ustedes van a ver incluso que, esto lo van a estudiar particularmente también con el doctor Poyetto, que en algún caso, cuando el fiscal pide sobreseimiento, el juez puede revisar esa situación y decir, mire, yo no estoy convencido con ese sobreseimiento. Entonces, ¿a quién le va a dar intervención? Pero la causa no puede ser elevada a juicio, no se puede transformar el juez de garantía en acusador. Si el que ejerce la acción no encuentra elementos, pero puede decir, mire, al fiscal general, revise este pedido de sobreseimiento que ha hecho el fiscal. Si el fiscal general está de acuerdo con el fiscal de primera instancia, eso es obligatorio para el juez de garantías, tiene que sobreseer. O puede ser que no esté de acuerdo con el fiscal de primera instancia y diga, no, tiene que ir esta causa a juicio, por lo tanto, ¿no es cierto?, hay que reemplazar al fiscal y otro fiscal tiene que pedir la elevación de la causa a juicio, ¿sí?
¿No lo complico mucho con esto? Muchas gracias. Bueno, pasamos a la otra fase. Me está llevando. Bien. Etapa de juicio, lo que hablábamos hoy. Esta etapa de juicio se fundamenta de dos. Es decir, el juicio comienza, la etapa de juicio, cuando las actuaciones ingresan al órgano jurisdiccional que va a tener a su cargo la audiencia oral y va a resolver la sentencia. Esta etapa es dos fases fundamentales. Aquellas que constituyen actos preliminares a la audiencia propiamente dicha, al debate. Todo se hace, esta actividad es de preparación del debate. ¿Qué se hace? El ofrecimiento de pruebas de las pruebas que se van a utilizar en el debate, porque después hay que citarlas, hay que regularlas, a ver si no está controvertida su validez legal. Puede ser que a raíz del ofrecimiento es necesario hacer una instrucción suplementaria que se hace cuando algunos de los datos ofrecidos, algunos de los elementos de prueba, no se puede producir en el debate, no se puede realizar en el debate. ¿Qué podría ser? Como ser, si yo pido una audiencia, ¿no es cierto?, como defensor, una pericia psicológica y psiquiátrica del imputado, no se puede hacer en la audiencia de debate. ¿Por qué? Porque demanda esa actividad que sea, tal vez que la persona tenga entrevistas cada 5 días, ¿no es cierto?, tenga varias visitas al psiquiatra para que fuera a evaluar un dictamen. Entonces lo que se hace es realizar esa diligencia en un plazo que específicamente se fija, y después esa audiencia se va a incorporar por lectura al debate y se va a traer a las personas, a los peritos que la realizaron, para preguntarles sobre la realización, pero no se realiza esa actividad, esa prueba no se lleva adelante en el juicio oral. Distinto es cuando yo ofrezco un testigo, que el testigo el testigo va a ir a la audiencia de debate y va a declarar ahí, no tiene que declarar antes. Va a declarar ahí en la audiencia de debate. Después entramos en la etapa de audiencia del debate, que se hace el juicio oral, y después, ¿no es cierto?, el dictado de sentencia por el órgano jurisdiccional que intervino en esta parte. ¿Qué pasa? Después de la sentencia vienen los recursos, es decir, las sentencias que dicte el órgano jurisdiccional, ¿la puedo recurrir? Sí, la puedo recurrir si son, ¿no es cierto?, ante la Cámara de Garantías y Apelación y Garantías del mismo departamento judicial, o si se tratan de delitos correccionales, o ante el Tribunal de Casación, que tiene sede en La Plata, que es el Tribunal Superior de toda la provincia, en los delitos criminales. Entonces ustedes van a ver, esto seguramente lo van a ver más adelante cuando veamos, pero ustedes cuando hablan, bueno, todo debate, que toda la prueba, es decir, ¿qué pasa? En esta audiencia el fiscal tiene que tratar de todos esos datos que recolectó en la investigación, los tiene que reproducir acá, porque el que tiene que elaborar la sentencia se puede servir de datos que le incorporaron en esta audiencia, no se puede valer de nada anterior. Si el fiscal no justifica por qué no trae esa prueba que acumuló, la intenta hacer valer en el debate y no se produce acá en la audiencia de debate, hay que ver, hay situaciones, hay excepciones, pero en principio no puede ser utilizada en la sentencia. ¿Por qué? Porque acá es donde efectivamente en esta fase y sobre todo en la audiencia de debate, donde se aseguran los principios de contradicción, igualdad de armas, inmediación del juez, de quien tiene que decidir con relación a la prueba. Acá el fiscal en el juicio, en la investigación, incluso el juez de garantía se vale de actas que se realizaron ante la policía, no tiene la presencia del testigo para valorar, ¿no es cierto?, valorar la acreditación de los extremos de la imputación. Por eso, en este caso sí va a tener, los jueces que tienen que resolver tienen que tener ante su presencia a
a la producción de la prueba se debe realizar en su presencia. ¿Sí? ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Alguna duda? No, perfecto. Bueno, yo voy a tratar de, es decir, si puedo, les voy a tratar de compartir otro breve cuadrito y después ya vamos a ver si entramos en mi tema, para dejarle algunas líneas acá. Esperen un segundito. Bien. Bien, acá vamos a hablar de los varios sujetos, que también es bastante sencilla, no traté de complicárselas, de los sujetos procesales que intervienen en la investigación penal preparatoria. Entonces, tenemos, en principio, al agente fiscal, que es el que realiza la investigación penal preparatoria con criterio objetivo. El imputado, que es la persona a quien se dirige la investigación penal, contra quien se dirige. El defensor, que es la persona que asiste y representa al imputado en esta fase. Tenemos al particular damnificado, que es el sujeto eventual que le decíamos, que puede intervenir, ¿no es cierto? Es la víctima en rol procesal, va a coadyuvar al agente fiscal, ¿no es cierto?, en la investigación, es que le aporta datos para que llevar adelante la investigación. El juez de garantía, quien controla la legalidad de los actos que lleva adelante el fiscal, y además brinda las anuencias para acceder a determinados elementos que se encuentran en un ámbito de protección por las garantías constitucionales. Decíamos la posibilidad de hacer un allanamiento de domicilio, la posibilidad de ordenar el secuestro de algunos elementos, la posibilidad de intervenir, ¿no es cierto?, teléfonos. Todo eso tiene que ser autorizado por el juez de garantía. Por eso el fiscal, para llevarlo adelante, se lo tiene que solicitar al juez de garantía. Y la Cámara de Apelación y Garantías, quien actúa como revisora de las decisiones del juez de garantías. Bien, y pasamos a la segunda parte, que son quienes intervienen en la etapa de juicio. Etapa de juicio están quien va a llevar adelante la acusación, que es el mismo fiscal. El fiscal es el mismo que intervino en la investigación penal preparatoria. Esto sucede en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Ustedes van a ver cuando, ¿no es cierto?, estudiamos particularmente cada situación y vean que en el ámbito federal o de la justicia de nación, pero acá ustedes lo tienen más presente en el ámbito federal, el fiscal no es el mismo, porque el fiscal que lleva adelante toda la parte de juicio es un fiscal específico que interviene ante ese tribunal oral federal. Ejemplo, nosotros tenemos un tribunal oral federal en la ciudad de Mar del Plata, que está ahí en la calle del Uro, que tiene un fiscal asignado para intervenir en los juicios que se desarrollen en ese tribunal, que es distinto al que actúa en la fase de investigación. En la provincia de Buenos Aires, el fiscal es el mismo. El que hizo la investigación es el que va a intervenir en el juicio. No necesariamente tendría que ser así. Podría ser otro fiscal. Cuando empezó este sistema, en un momento se llegó a hacer a eso, fiscales de instrucción y fiscales de juicio. Después se consideró más adecuado hacerlo que todo fiscal haga tanto investigación como juicio, porque de última, qué mejor que yo que estuve presente en la investigación y además ordené las medidas tendientes a acreditar determinado extremo, que lo defienda en el juicio oral. Está la defensa, que la defensa puede ser un defensor particular o defensor oficial. Ustedes saben que en el proceso penal, a partir de que existe una imputación contra una persona, ya el mismo tiene un defensor oficial asignado, el cual puede ser reemplazado
por un defensor particular de confianza del imputado. Hasta que no se produzca esta sustitución, siempre va a haber un defensor oficial. Es más, si se desvincula el defensor particular del imputado, renuncia el carácter defensor, vuelve al defensor oficial. El imputado, es decir, por supuesto acá se define la defensa, lo que es la actividad del defensor y el imputado. La defensa, el imputado va a ser la defensa técnica, el defensor, y el imputado va a ser la defensa material, es decir, cuando declara se está defendiendo materialmente sobre los hechos, no ejerce una defensa técnica porque no tiene conocimientos técnicos para plantear esta situación. Yo alego una defensa, una legítima defensa, voy a decir, me agredió tal persona, tenía, no sé, yo sin no hacer nada vino con un arma y yo me defendí y lo maté. Entonces es lo que va a decir. Es algo fáctico, ¿no es cierto? Entonces la defensa técnica va a decir, bueno, mire, si se dan los elementos de la legítima defensa, los elementos como ser falta de provocación suficiente, agresión ilegítima, idoneidad del medio empleado para defenderse, entonces se dan la concurrencia técnica de la defensa. Bien, y vamos a ver con relación a los órganos jurisdiccionales que intervienen en juicio, y con esto termino. Bien, ¿cuáles son, en la fase de juicio, cuáles son los órganos que intervienen? Bien, en el juzgamiento, ¿quiénes van a ser los que dicten sentencia? Puede ser en los delitos correccionales. ¿Cuáles son los delitos correccionales? Están establecidos en el artículo 24 del Código de Procedimiento Penal, que son aquellos que tienen una pena prevista por la ley como máximo de hasta 6 años de prisión o penas de multa y o inhabilitación. En ese caso interviene el juez correccional, un juez unipersonal. El delito, es decir, la pena en expectativa, la amenaza de pena supera los 6 años, de acuerdo a decir, yo dónde tengo que buscar este parámetro, me tengo que fijar en cada delito en particular, cuánto es el máximo que impone, esto lo han visto en Penal 2, cada delito tiene una sanción, una consecuencia jurídica graduada como un mínimo y un máximo. Yo me tengo que fijar en el máximo para saber si se trata de un delito criminal o correccional. No lo que le van a imponer, sino la posibilidad en abstracto que se le imponga. Entonces, si se trata de delitos que sean mayores de 6 años, menores pero hasta 15 años de prisión, 15 de años de prisión compresivo, va a intervenir un juez en lo criminal que es unipersonal. Si el delito supera los 15 años de prisión, quien va a intervenir es el Tribunal de Jurados, que está establecido para juicios por delitos con penas mayores de 15 años. Ahora, hay acá una niña bonita que es el tribunal en lo criminal, el tribunal oral en lo criminal, que es generalmente el que se lleva la mayor cantidad de juicios adelante. ¿Y qué son? ¿Cuál es la competencia? Es cuando se trata de delitos cometidos por funcionarios públicos, entonces va a haber una integración colegiada. Cuando se trate de delitos que por su pena deberían ser juzgados por un solo juez, pero la defensa solicita la intervención colegiada, la decisión colegiada de su situación, entonces va a intervenir el tribunal en lo criminal, es decir, yo tengo una posibilidad de pena hasta 15 años de prisión. Sé que voy a ser juzgado por un juez y puedo decir, no, quiero que mi situación sea juzgada por 3 jueces, que supone la intervención de 3 jueces, bueno, una mayor meditación, una mayor elaboración, una mayor discusión. Es la idea. Y también va a intervenir cuando el imputado renuncie a la posibilidad, es decir, se trata de delitos mayores de 15 años, de penas mayores de 15 años, y el imputado renuncia a la intervención del juicio del tribunal conformado por jurados. ¿Qué pasa acá? Hay casos donde, que tienen mucha trascendencia, ustedes van a ver que
la selección es una cuestión de estrategia la selección del jurado. Hay delitos en los cuales se trata el famoso caso que me trae a colación es este caso del jubilado que mató a la persona que lo había asaltado, y le tiró un disparo. Puede ser que la defensa utilice como estrategia el jurado, porque el jurado, como va a ser, ¿no es cierto?, examinado por otros iguales, pueden decir, bueno, hay una situación de legítima defensa. Yo, de acuerdo a mi convicción, hay una situación de legítima defensa. Y un juez técnico diría, mire, no hay una situación de legítima defensa porque pasó mucho tiempo desde que lo asaltó hasta que hizo, no hubo una situación de legítima defensa. Entonces, eso es una estrategia para decir, bueno, en este caso, eso lo utilizan los defensores para saber. Hay casos donde dice, bueno, mi única salvación, ¿no es cierto?, cuando tiene mucha trascendencia pública el hecho, mucha presión de la sociedad, va a decir, voy a tratar de ir a jueces técnicos porque los jueces, los jurados me van a matar en estas situaciones, ¿no? Entonces es una cuestión de estrategia. Sí. Una consulta, doctor. En caso de que el juicio sea por jurados, sí, y el jurado diga, como en este caso del muchacho que mata al delincuente, que es no culpable, pero se sabe que se excedió de la legítima defensa, ¿se puede apelar a esa decisión? No se puede apelar. Igualmente, eso cuando se le ponen las instrucciones al juicio, se le hace saber al jurado cuáles son las cuestiones relativas a cuándo debe imponerse la legislación. Es decir, se llaman instrucciones que se le da al jurado, como el jurado no conoce el derecho, el juez le debe, ¿no es cierto?, indicar, hacer se llama instrucciones, diciendo en qué consiste la legítima defensa, cuándo puede haber un acceso de la legítima defensa, pero de lo que resuelva ahí la íntima convicción que tiene el jurado no hay recursos de apelación. La defensa tendría solo la defensa recurso de apelación, ¿no es cierto?, por la idea de una necesidad de un doble conforme, en determinados casos, y es de difícil revisión lo que hizo el jurado, ¿no? Pero la defensa sí puede apelar el fallo condenatorio, la fiscalía no. El absolutorio, la fiscalía no puede apelar el absolutorio, ¿sí? Bien, gracias, doctor. Bueno, ¿alguna duda sobre esto? Bueno, vamos a dejar de compartir. Esto, yo les decía, es más o menos un panorama de lo que se trata el juicio en su totalidad. Insisto, es un cuadro muy limitado, es un cuadro que solo prevé, ¿no es cierto?, el procedimiento para delitos de acción pública. Vamos a ver que hay otros procedimientos, este procedimiento común es el aplicable a la mayoría de los delitos, pero van a ver que hay excepciones, eso lo van a estudiar, sobre todo en la segunda parte del cuatrimestre, lo van a estudiar como procedimientos especiales. Bien, brevemente, voy a empezar hoy, que no lo voy a llegar a terminar, pero les pido que cualquier cosa ustedes también lo lean del material que les dejé en el campus. Ahí yo les dejé, ¿no es cierto?, un trabajo que más o menos, como les comenté la clase pasada, es una clase desgrabada mía, así que creo que no van a tener dificultad. No obstante, la clase que viene me voy a detener en puntos que podrían ser problemáticos. Es decir, quiero que, en definitiva, si alguno tiene alguna duda, lo plantee. Pero me gustaría que lo vieran porque tal vez, si no hay cuestión, no es necesario detenernos en alguna cuestión que ustedes dicen, bueno, ya lo dijo, está escrito, ¿para qué me está hablando si lo que me dijo está escrito? Está bien, lo escribí yo y lo puse ahí el cuatrimestre pasado, en el cual todavía no teníamos esta posibilidad, tampoco voy a ser tan tonto de decir, lo saco y ustedes tienen que desgrabarme esta clase para ¿no es cierto?, tener el material. Así que, bien, lo que vamos a ver, decíamos, es la denuncia. Recordamos que la denuncia es una de las formas de comienzo, de iniciación del proceso penal. Es decir, ¿qué consiste la denuncia? Ustedes, más allá no sé si tienen mucho conocimiento sobre lo que es el proceso penal, de hecho, más o menos por su vida diaria saben lo que es una denuncia, ¿no? En definitiva, yo generalmente tengo conocimiento de la denuncia y la hago, me obligan a hacerla cuando fui víctima de un delito y la tengo que presentar. Más allá de esa denuncia que se dice la denuncia en el seguro, de hecho,
muchas veces cuando fui víctima de un delito voy a hacer una denuncia. A veces digo, bueno, como no va a pasar nada, no hago la denuncia, pero hay veces que me es exigida una denuncia para justificar porque, ¿no es cierto?, eventualmente el día de mañana, ¿qué pasó? Es decir, más vale que si alguien me roban un arma, yo trate y está registrada mi nombre, que haga la denuncia que me la robaron, porque si no aparece en un hecho delictivo y van a decir, esta pistola está registrada a nombre de fulano de tal, ¿cómo llegó acá? Pero es un método, es decir, es un acto del cual se sirve el Estado para que los particulares, ya sea que sean víctimas de delitos o que hayan tenido conocimiento de delitos, aún no siendo víctima, pongan esos datos en conocimiento de quien es el encargado de la investigación, que es el Ministerio Público Fiscal, que se puede hacer a través de varios modos, o personalmente ante el fiscal, presentando un escrito, presentándose personalmente ante el fiscal, o hacerlo ante los funcionarios policiales. Van a ver que el código también establece que se puede hacer ante un juez, el juez de garantías. Esto es una cuestión más de recepción y en los momentos originarios de tener siempre una persona que va a estar disponible. Yo le dejo la denuncia, por más grave que sea, se la dejo al juez de garantía. El juez de garantía lo único que puede hacer es llamarlo al fiscal y pasársela, no puede hacer nada el juez de garantía con esa denuncia, porque no tiene facultades de investigación y de instrucción de investigaciones. Bien, entonces decíamos que en definitiva, de acuerdo, esto está regulado, este acto, porque decíamos que en definitiva, que es lo que trataba de explicar, es que yo en la primera clase les hablé de una definición de derecho procesal penal que era, ¿no es cierto?, aquella rama del orden jurídico del Estado que instituyen y organizan a los órganos públicos encargados de la función judicial, organiza la actividad de los jueces, qué jueces intervienen en determinada fase, en otra, cuáles son los jueces de primera instancia, segunda instancia, quién es el fiscal, quién lleva adelante la investigación. También, ¿no es cierto?, establecen la formalidad de ciertos actos que tienen que tener determinados actos. Y acá, ¿no es cierto?, una de estas establece cómo debe llevarse a cabo una denuncia ante la autoridad. Decíamos, el artículo 2, esto lo regula el Código de Procedimientos en el artículo 285 y siguientes, y establece que toda persona que se sienta, que se considere lesionada por un delito, o que sin pretenderse lesionada tenga conocimiento de un delito de acción pública, lo puede denunciar, es decir, llevarlo a conocimiento de la autoridad. Acá vamos con la primera cuestión fundamental. La denuncia es una facultad del ciudadano. Es decir, el llevar a conocimiento de la autoridad la comisión de un delito es una obligación que está en cabeza de determinadas personas que ya las vamos a ver más adelante, que son aquellas personas que están obligados a denunciar, pero ¿no es cierto?, la mayoría, o casi la totalidad de los ciudadanos, no está obligado a denunciar los delitos de los cuales son víctimas o de los cuales sin ser víctimas tienen conocimiento. Es decir, yo no tengo por qué obligar, estoy obligado a ver que se están entrando en la casa de un vecino y denunciarlo. ¿Puedo denunciarlo? No puedo denunciarlo, no tengo ninguna obligación. Si yo tuviera la obligación de denunciar y no lo hiciera, cometería un encubrimiento. Pero yo no tengo ninguna obligación. Sí me da la facultad que, aún siendo víctima, es decir, decíamos, aquí no puede venir nadie a obligarnos a denunciar. Por supuesto que el Ministerio Público Fiscal, como es el que está habilitado de acuerdo a las normas del Código Penal a iniciar la acción, a iniciar la investigación, tampoco necesita de que yo le dé la anuencia o lo denuncia. Si él se entera de otra forma del delito del cual fue víctima, puede iniciar la investigación sin necesidad que yo se lo denuncie. Pero acá es algo importante, que es, en principio, es una facultad que permite poner en conocimiento de una autoridad los datos que esa persona tiene sobre la comisión de un delito. Ustedes van a ver que yo cito ahí una referencia de un concepto que había dado el doctor Dálvora, oportunamente en su Código Penal comentado, que es la mera participación, la denuncia es la mera participación de conocimiento efectuada por una persona mediante la cual se transmiten los datos sobre la comisión de un delito de acción pública. ¿Qué pasa? ¿no?
Eso es de Francisco de Alborda, ¿no? De Dálvora. Sí. Sí. Bien. ¿Quién puede realizar la denuncia? Entonces, la persona no, que es víctima del hecho o cualquier persona. Hay una excepción que, en realidad son dos excepciones. Una son los delitos de instancia privada, que yo se los pongo en el código. Son aquellos delitos por los cuales el Estado establece que la denuncia sola lo puede hacer el damnificado del delito. Se trata de delitos que se van a llevar adelante en la investigación solo si el damnificado presta su anuencia. Ahí se elaboran, ¿no es cierto?, son razones de política criminal que hacen que se valore esta decisión de la víctima de que se lleve adelante o no la investigación. Ustedes van a ver que las razones no son las mismas, no es lo mismo para los delitos contra la integridad sexual, por lo cual la víctima tal vez no quiere que se difunda, no quiere someterse a todo lo que puede suponer un proceso penal, que aquellas razones que hacen que no se lleve adelante una investigación por las lesiones leves, tanto culposas o dolosas. Las razones de política criminal son distintas, pero en estos casos no se puede iniciar una investigación si previamente no se tiene la anuencia de la víctima. Por supuesto, acá está claro que si una vez que la víctima brinde su anuencia para la investigación, ya su voluntad pierde todo sentido, toda relevancia para tener en consideración en cuanto ya el fiscal, el único límite que tenía era la necesidad de contar con esa anuencia. Cuando ya la tiene, por más de que se la trate de revocar después la víctima, ya el delito se transformó en acción pública y toma todas las características de una acción pública. Y la segunda excepción serían otros delitos que se llaman de acción privada, que no tramitan por este mismo proceso, si no te tiene un proceso penal. Por lo tanto, es decir, a mí cuando me cometen, es decir, soy víctima de injurias como ser, no puedo ir al fiscal y denunciarlo porque es es un delito que tiene un trámite especial, que ya lo vamos a ver más adelante. No los quiero complicar ahora. Una pregunta, sí, doctor. sí. En el caso de que, no sé, por ejemplo, yo mayor de edad sufro una violación y mi madre se entera y va y hace la denuncia. La denuncia la toman igual y después tiene que ser ratificada por mí para continuar. Exacto. Okay. Exacto. Pero supuestamente no se llevaría, por supuesto, si, a ver, si tu madre hace las denuncias y tienen que hacer diligencias urgentes, la harán, pero después van a pedir el consentimiento. No pueden seguir adelante si no tienen tu consentimiento, si vos sos mayor. Okay. Mientras vos puedas prestarlo ese consentimiento, ¿no? Es decir, hay situaciones donde se fija que no hay esa situación. Pero si vos sos mayor de 18, es decir, es más, yo te diría más de 16, que es cuando vos podés hacer la denuncia, porque para hacer la denuncia basta que tengas 16 años, ya podés hacer la denuncia de delitos. No es necesario que nadie te integre. Sí. No, perdón, y en el caso de que no sea mayor, pero no pueda prestar el consentimiento porque tenga alguna restricción, no sé, a la capacidad. Lo puede hacer tu representante legal, sí. Sí, o sea, es como los menores, digamos. Sí. Sí, lo pueden hacer. Hay casos donde, es decir, la denuncia la puede hacer el damnificado, la víctima, el representante legal, o en determinados casos puede ser que directamente el fiscal pueda entrar porque está en juego el interés público y son situaciones o, no sé, hay situaciones donde nadie va a ser, tal vez, como ser en casos de menores, tal vez quienes ejercen la representación legal son los mismos que son los autores del hecho. Entonces, llega a conocimiento, abuso sexual por conocimiento de los maestros de la escuela de esta persona, de este chico, y resulta que si yo espero que me venga la denuncia del padre o del padrastro y de la madre que tiene una actividad encubridora, es decir, uno que lo realiza y otro que lo encubre, tampoco podría seguir adelante. En este caso, ¿a quién le pido el consentimiento en este caso? Entonces, en este caso se podría iniciar, ¿sí?
Ok, Pero en gracias. principio lo que se tiene en cuenta es el grado de, es decir, protegerla en estos casos, que en el primer caso de excepción, se trata de proteger en principio la intimidad, no solo, es decir, el Estado dice, mire que a nosotros nos sería importante investigar este delito, pero evidentemente nosotros queremos que usted guarde la intimidad, usted sabe que la investigación de este delito puede llevar. La persona dice, yo no lo quiero revivir, el proceso penal significa volver a revivir la situación, la víctima por ahí no lo quiere hacer, es más, ustedes van a ver que en muchos casos que aparecieron, incluso acá en Mar del Plata, una vez se encontró una persona que había abusado de 2 mujeres, y después fueron apareciendo otras víctimas del mismo sujeto, pero que en su momento no habían querido denunciar el hecho, y después se fueron presentando y haciendo las denuncias respectivas de esos hechos. Bien, decíamos que, y con esto vamos a ir cerrando, para así no los complico más con el tiempo. La capacidad para hacer la denuncia, de decir a qué edad se puede realizar la denuncia sin contar con la necesidad de un representante legal, es a partir de los 16 años. Ustedes van a ver que el motivo es porque una persona a partir de 16 años es capaz penalmente, es decir, capaz de culpabilidad, si bien limitada, y como se trata de, se va a tener que prestar juramento sobre lo que dice, y además va a ser indicado que las consecuencias que podría traer penalmente hacer alguna denuncia falsa, por supuesto que alguien que hace una denuncia y después no puede ser sometido a las consecuencias de una denuncia falsa, ¿no es cierto?, no podría llevarla adelante. Bien, la clase que viene, si ustedes quieren ir viendo algunas cuestiones problemáticas, sobre todo, yo, para que ustedes tengan, le he subido una cuestión fundamental en lo que es una discusión, un fallo de la Corte en un caso muy trascendente sobre el tema de la obligatoriedad de la denuncia de los médicos que tomen conocimiento de delitos en el ejercicio de sus funciones. Y también le he subido algún modelo de denuncia para que ustedes sepan cómo se realizan. Igualmente esto queda en el aire porque en la clase que viene vamos a un poquito también hablar de cómo se llevan adelante las denuncias oralmente, por escrito, en qué caso, que fija la ley. Vamos a ver que hay, en cuanto a la denuncia, la ley no establece formas bajo pena de nulidad, sino que sugiere formas para llevar adelante el acto y ser un poquito más ordenado. Generalmente no se podría desestimar o no hacer lugar a una denuncia porque no guarda ciertas formalidades, eso no se lleva adelante. Vamos a ver cómo se puede ir superando. Bueno, no sé si les queda alguna cuestión en el tintero. Una consulta. Sí. En algunos delitos que son sobre la integridad sexual, generalmente, sí. Puede ser que se haga la denuncia y muchas veces se deriva a competencia de familia en vez de penal. ¿Y por qué puede llegar a pasar eso? ¿Abusos sexuales? ¿Decís? Acosos, más que abuso. Sí, lo que pasa que es raro en el acoso, lo que pasa que a veces el acoso es decir, tiene otras sanciones y todavía no está reglamentada, es decir, que el acoso sea un delito, sí puede generar otro tipo de responsabilidades. Hasta que no se tipifique como un delito el acoso. Claro, va por la tipificación entonces, que se Claro, trata hay de sanciones familia. de otro tipo, ¿no? Hay sanciones, sí, a ver, si hay violencia, hay acoso, y hay violencia, hay acoso, Claro. y hay daño, hay acoso, pero es por la consecuencia de ese acoso, es decir, como por una conducta que implicaba además un acoso, se ingresó a la tipicidad, ¿no? Bien. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Rosela, ¿te vas a Yo, pasar doctor, le quería hacer una consulta. Sí. Sí. Quería saber si en el examen, si es oral, toman fallos. ¿Si toma qué?
fallos. Y si lo damos nosotros, sí. Si nosotros le decimos, fíjense este fallo, o analizamos este fallo, se piden. Se piden. Generalmente los fallos son referentes, generalmente se dice, bueno, en tal cosa que se dijo. Además, el fallo, a no ser que sea una remisión concreta que el profesor le dijo, generalmente va a estar desarrollado cuando explicó el tema. Es raro, es raro. Si yo puntualmente le doy un fallo Valdivieso, pero es el que vamos a analizar la clase que viene y se los subí comentado para un poquito, para que no sea tan duro para ustedes y para que puedan relevar en un fallo muy extenso lo que son las cosas fundamentales que tienen que saber, porque es la opinión de la Suprema Corte sobre garantías constitucionales y procesales, ¿no? Bien. Pensé que me iban a preguntar si podía el examen, por qué era el examen oral y no era y no era escrito. Ah, también le pregunto, ¿por qué? Bueno, yo no sé, todavía no se decidió. Somos muchos. Sí, eso es un tema. Igualmente no, si toca no lo dramaticen el oral. Yo vi puede ser que me ha llegado alguna cosa, no es tan dramático el examen oral, porque no se agrava, no vamos pidiendo cada vez más, porque como se toma individualmente y estamos con alguien del centro de estudiante, que es la que sirve de testigo que no cometemos ninguna arbitrariedad, pero de hecho los que van a dar examen no escucharon lo que se le preguntó al anterior, entonces no somos tan exigentes de ir subiendo el nivel, ¿no? Sí pasa cuando uno está presencial y están todos adelante, entonces uno se hizo una pregunta que puede ser fácil, no la va a volver a hacer. Pero igualmente todavía no lo decidimos. El tema es la dificultad que el año pasado fue en el recuperatorio, en el segundo parcial, que eran menos y nos llevó un tiempo. Así que todavía, no sé, está sometido, vamos a ver qué resuelve el titular y los adjuntos. Vamos a ver... ¿no es cierto? ¿Qué se resuelve? Perdón, profe, ¿va a subir los cuadros al campus? Sí, los voy a transformar, porque yo los tengo en CorelDRAW, los voy a poner en PDF y los suben. Si a ustedes les interesa, se los subo. Muchas gracias. Después, si quieren, ustedes los van llenando, ¿no es cierto? Sí. Una pregunta. ¿El menor de 16 años necesita ser asistido o puede formular la denuncia solo? No, a partir de los 16 está habilitado, está legitimado para hacer la denuncia solo. ¿Sí? Muchas gracias. Bueno, Rosela Caguante, ¿cuántas veces vas a ver procesal penal? Bueno, el cuatrimestre que viene, si todo sale bien, ya la estoy haciendo. Pero vas a ser una especialista. Ya nos viene acompañando del cuatrimestre pasado y nos viene salvando, porque nosotros y estuve la ayer verdad en la que mesa libre también. No sé cómo aguantas tanto, porque escucharnos nosotros ya no decirlo siempre lo mismo no está bueno, pero como siempre te agradecemos, pues para nosotros es que somos bastante malos en este tema de informático, la colaboración que nos dan los chicos del centro es fundamental. Bueno, chicos, nos vemos supuestamente dentro de 15 días. El martes que viene tienen clase con el doctor Ciano. De lo que vamos a hablar vamos a terminar el tema de este denuncio y vamos a empezar con un tema específico que es allanamiento, y tal vez más interesante, que es allanamiento de domicilio. Así que nos vemos en 15 días. Igualmente, cualquier cosa, cualquier duda, ustedes saben que pueden recurrir a los medios, ¿no es cierto? No sé, WhatsApp o por medio del campus, o por medio de mi correo, mi mail, cualquier consulta que puedan tener, cualquier duda, incluso si sean tema de algún otro profesor que sobre el cual le quedan dudas. Bueno, nos vemos, chicos. Hasta luego, gracias. Muchas gracias. Gracias. Chao, chao.